pero no te creas que estoy tomando mezcal. Como tú ya pues ya estamos aquí en el programa del día 8 de abril. Estamos con Eric Mesa, que está desde la Santa María, la Ratera o Ribera, como la conocen mundialmente, y con Jorge Meléndez desde Atlisco. Pues entramos con las noticias, mi querido Eric, cuéntanos qué ha habido de bueno. Pues afortunadamente ya llegaron 10 médicos cubanos que nos van a ayudar y a enseñarnos buenas prácticas acerca del COVID. Y pues ya superamos el 1,000,000 de casos a nivel mundial y el 27% lo tiene Estados Unidos. Esperemos no rebasarlos. El gobierno de Andrés Manuel gasta 3 veces más en renta de autos con respecto al último año de Enrique Peña Nieto. Y pues esa es una nota de Animal Político que luego invitaremos a la reportera a que nos hable un poco más de esa nota. Bernie Sanders, porque hace ratito dije Barry Sanders y ya me estaban regañando. O Barry White o una cosa así. Barry White. Deja la carrera presidencial y no es precisamente porque es una persona de riesgo, sino porque ya es imposible alcanzar a su contrincante. Sí. En la mañanera... Ese es triste, ¿no, mi querido George? Rápidamente comentemos esa nota. Porque tristísimo, porque platícanos, el señor Sanders, que no es el famoso de los bocadillos estadounidenses, que son una porquería, era el único representante de cierta izquierda. Es más, él se decía socialista. Así es. Socialista humanista. Y tenía dentro de sus proyectos 3 cuestiones que me parecen importantísimas para Estados Unidos. Una, regresar a que la salud fuera manejada por el Estado y fuera gratuita. Después nos hablará Eric de los mexicanos muertos en Estados Unidos y seguramente murieron porque no tienen servicio de salud, a pesar de que son trabajadores migrantes. Segunda cuestión que planteaba el señor Sanders, Bernie Sanders, educación gratuita. Yo les quiero decir a ustedes que a la edad de ustedes, si hubieran estudiado en Estados Unidos, deberían más de $500,000 cada uno por haber estudiado. Es decir, la educación en Gringolandia, como yo le digo, o Yanquilandia, es carísima. Y muchos jóvenes se endeudan para estudiar y después no pueden pagar la deuda porque no encuentran trabajo. Entonces, la segunda cuestión que decía el señor Sanders es que iba a ser también la educación gratuita. Y la tercera cuestión, también importantísima, y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy de Venezuela, es reducirle al mínimo el gasto armamentista. Por lo tanto, ahí estos señores, hay una
cosa en Estados Unidos horrorosa que presidía antes Charlton Heston y que ahora preside un exmilitar, Oliver North, que estuvo metido en la implicación Irán-Contras, que seguramente ellos estuvieron involucrados en el asesinato de Manuel Buendía. Esta Asociación Nacional del Rifle, que tiene como 3 millones de afiliados, da una cantidad importantísima a todos los candidatos a la presidencia de la República y al Senado, sean demócratas o sean republicanos, y por eso se siguen vendiendo armas como chocolates en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 1.5 armas por habitante. O sea, en tu casa, Eric, por ejemplo, habría 3 armas, porque está Marta y tú, ¿no? En la del pelo. Pues como ya no tengo espacio, George. En la mía también 3 con Rosita. Esas cosas son las que planteaba Sanders, y obviamente, pues mucha gente estaba en contra de él, porque iba a tratar de adecentar a ese país, aunque no fuera un socialista real, radical. ¿No? Sí. O real, ¿no? Porque ahí el socialismo podemos entenderlo. Bueno, es que es para Estados Unidos eso es casi comunismo, ¿no? Es decir, que tú hagas la salud pública gratis y la educación gratis. Dicen, pues este es comunista, ¿cómo va a hacer eso? Todo se tiene que hacer negocio en Estados Unidos, ¿no? Claro. Bendito sea el seguro social. Ahí me paro porque Eric tiene una agenda muy importante. Ya casi terminamos. Pues en la mañanera a Lord Molecula le regalan un cachito y no obstante que le tomaron una foto, quería volver al último a sacarse otra foto con el señor y andaba de necio. Bendito sea el señor Molecula, porque sin él no le pondría como saborcito a la conferencia mañanera. Los medios, que son las benditas redes sociales, han recibido un recorte de asistencia por la cuestión del coronavirus. Solamente son 3 lugares que se les están asignando a ellos, y los medios que tienen mayor pues representación, difusión, tiempo, pues se les da preponderancia y muchos se están quejando. De hecho, 2 reporteros ocuparon su tiempo para exigirle al presidente que por favor revocara inmediatamente esa medida, pero pues precisamente se hace para tomar medidas sanitarias, y de por sí ya parecen que todos están así como salón de primaria en Iztapalapa, que son como 200 alumnos por niño, pues se pasa. Y no lo digo despectivamente, sino porque yo fui en esos salones, entonces sé lo que se siente aquí, que te estén respirando. Pero bueno, entonces cierran Tlalpan los que se dedican a las ferias, todas estas personas que pues año con año su mayor ganancia es de la Semana Santa, pues ahorita pues se la cerraron, y pues cerraron Tlalpan y buscan una negociación con el gobierno del Distrito Federal. Pues se confirman en Tlalnepantla que hay 20 médicos contagiados con el coronavirus, y Didi, una buena noticia, Didi dona cupones de viaje y comida para el personal médico. Una mala noticia, que hay 108 mexicanos muertos, y de esos en Estados Unidos, mexicanos muertos en Estados Unidos, 86 están en Nueva York. Y las cifras de México con el coronavirus son 3,181 infectados y desgraciadamente tenemos 174 muertos. Y, ¿cómo ven? Así las noticias del día de hoy, este resumen. Pues bien, lo que sí todo el mundo estaba impactado es pues los que
tenían los juegos mecánicos y demás que hacían las ferias, que sí llevaron todos los juegos y todo y cerraron Tlalpan, ¿no? Por fortuna ahorita no hay tanto tráfico, pero todo el mundo pasaba y pensaba que había feria ahí en San Antonio Abad y ahí estuvieron todos. Fue muy significativa esa marcha que hubo. Pues sí, es que como cada 28 de cada mes cierran Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma por San Hipólito, de San Judas Tadeo, entonces por eso mismo se están acostumbrando a que ya existan ferias en cualquier lado. No está mal, pero sí tienen que... No, eso además es una parte de la economía informal, de veras de la que no hemos hablado y de la que no han hablado los funcionarios, y es muy importante, las ferias por todas la Ciudad de México, que son de antaño, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el periódico El Nacional, que por fortuna desapareció, que era el periódico del gobierno, llevaba a Alejandro y a Lucía a San Fernando, que se ponía una feria ahí, porque yo trabajaba los domingos, pasaba Ángeles Ortiz por mí, y llevábamos a Alejandro y a Lucía a la feria que estaba en San Fernando, ahí en la iglesia, y son muy importantes, la rueda de la fortuna, los caballitos y todas esas cosas. Así es. Esa creo que se nos está friseando, mi querido George. Se va a quedar sin... ¿Me estoy yendo? Sí, pero ya regresaste, ya estás ahí de nuevo. Ya regresas, ya estás con nosotros. Yo digo que la señora Claudia Sheinbaum tiene que pensar en cómo ayudar a estos mexicanos que tienen instaladas sus ferias y que van recorriendo toda la ciudad en el transcurso del año. Ok. Oigan, y pues voy a... Ajá. Y George, creo que se nos fue el George. Pues se fueron. ¿Será porque está muy lejos en Atlisco y se nos fue? ¿O qué estará pasando? Pues, ha de estar así. ¿Ya me fui? Ya te fuiste, sí, George, pero hasta Atlisco. Oigan, pues voy a comentar este meme que nos mandaron, que es muy bueno, que dice día 7 de cuarentena, y no me había dado cuenta, ahí lo vamos a estar viendo en la pantalla, que la tía Rosa y Dennis Merker eran la misma persona. Es un gran meme. Ahí se los dejamos, ahí lo pueden ver. Y Oye, pero también tienen hasta el mismo saquito rojo, ¿no? El mismo saquito rojo, el mismo peinado, todo está igualito. Es un gran meme ese. Muy Oiga, bien. Pues vamos con Javier Otaola, que él es un fotógrafo e historiador que ha llevado puntualmente todo el proceso, y bueno, tiene familia en Venezuela, de lo que ha sucedido en Venezuela. Entonces, a ver si le podemos marcar ahí, mi querido Eric Mesa, para ver qué onda con el buen Judo, mejor conocido en las redes sociales como Judo Ley. Sí, mientras ahí está ya. Ahí está el... ya llegó. Ya llegué. El mismísimo Judo. Oiga, lo escucho bien. Qué bueno, mi querido Javier. A ver, creo que te está hablando ahí Eric. ¿Qué pasó, Eric? No, que si le puedes bajar un poquito a tu micrófono para que no se sature. Está muy bien, solamente bájale en opciones. Espérame. Okay. Sigue. Pero, pues, Alex, estábamos hablando acerca de todo lo que estaba pasando en Venezuela, y pues quien tiene un contexto muy amplio, no solamente porque tiene familia en Venezuela, sino como historiador, pues también es una disciplina que todo el tiempo esté revisando las noticias y cómo se están generando las noticias y cómo recibimos nosotros las noticias, y pues todo lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que hay un cerco informativo acerca de las noticias que nos llegan de Venezuela. La mayoría de veces, pues, casi siempre nos llegan muy malas noticias, nos hacen ver como si fuera un pequeño dictador
a Maduro. Yo creo que ha de tener también sus errores, pero lo han satanizado y pues lo han convertido como pues en uno de los pocos dictadores de Latinoamérica. Así es. Pero, Oiga, pues, y rápidamente también, perdón, nada más para decir que nos manda saludos Nitio Bucio, Jocelyn Pantoja también nos manda saludos, por ahí anda gracias. También Odra, el buen Héctor López Ramírez, ahí nos está viendo, un saludo al buen Héctor. Saludos, Héctor. Y compa Donají y Lucía Meléndez también anda por ahí, y Leonardo Figueiras también lo está viendo y le manda un saludos, abrazo a mi brother Saludos Jorge a Meléndez, Leonardo, dice el buen Leonardo Figueiras, académico de ciencias políticas en la carrera de ciencias de la comunicación. Oye, un saludo a Azul. Azul. Pues ya, que se vaya a dormir. Sí. Bueno, terminando el programa, por favor. Así es. ¿Cómo vamos, mi Yudo? ¿Ya quedó el sonido? Ya, si hablo no me reviento los oídos. No, ahí ya te oyes un poquito mejor. Sí. Dale. Ok. Ahí Ok, bien. ¿está muy fuerte todavía, Eric? No, está bien, Sí, creo que... pero ya está bien, no te preocupes, ahí está perfecto. Órale. Pues más bien, pues Alejandro o Jorge, ¿quién quiere empezar? Pues Porque- yo te quería preguntar, mi querido Javier, ¿qué es lo que ha pasado en este último momento? Que digo, es una locura ya desde que han sucedido el autonombramiento de un nuevo presidente, que todo el mundo se reía de Guaidó, porque finalmente es como si yo me nombrara delegado de Coyoacán y ya yo me nombro y entonces ya empiezo a dirigir todo Coyoacán por haberme autonombrado. Entonces esto es como una locura, de ahí derivó en muchas cosas, pero bueno, ya en esta última parte que no pudieron hacer el golpe en Venezuela, Estados Unidos hace un gran ataque, que es decir que Venezuela es uno de los que tiene más narcotráfico hacia Estados Unidos, lo cual también es otra locura, porque pues hay países como México, como Honduras, como Guatemala, donde hay más trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Y Colombia. O Colombia, claro. Y que aparte tiene ahí un problema Colombia con Venezuela en la frontera por este mismo tema, y pues quiere ahora llegar a invadir ya con buques que se están acercando a la frontera. Entonces, cuéntanos un poquito ahorita en qué estamos y qué está pasando, mi querido Javier. Javier, nada más una cosa, recuerda que también les dan una recompensa de 15 millones de dólares. Sí, claro. Sí. Pero yo lo que no me imagino es de que si saben dónde está, si te quieres ganar 15 millones de dólares, le hablas en la silla y le dices, estoy en Venezuela, y le cuelgas, ¿no? Exacto. Pues vas, Eric, habla a ver si te ganas 15 millones de dólares. Bueno, empezaste, siento yo, Alex, muy atrás, ¿no? Yéndonos un año atrás. Sí, claro. Y bueno, el problema no creo que sea necesariamente que se autonombre algo, ¿no? Sí, sino que en realidad ese autonombramiento es más bien, está impulsado por las grandes potencias, particularmente por Estados Unidos. Si tú te nombras jefe de la delegación Coyoacán, nadie te va a pelar, o por lo menos no vas a recibir financiamiento, ¿no? Sí. Pero esta persona se autonombra presidente de un país. Claro. Y automáticamente recibe financiamiento, le permiten tomar ciertas decisiones que no podría tomar cualquier otra persona, roba buena parte del dinero que era de los venezolanos en el exterior a través de las compañías petroleras que tenía pues el gobierno venezolano. Una de ellas se llama Citgo, ¿no? Todo eso se lo apropia. Y con el beneplácito de estos poderes que lo que están deseando es meterle el colmillo al petróleo venezolano, ¿no? Sí. De ahí, si recordamos, un poquito después del autonombramiento de Guaidó, varios gobiernos europeos inclusive le dieron 7 días a Maduro para que renunciara, ¿no? Obviamente son bravuconadas, ¿no? Un poco como lo de los 15 millones de dólares, ¿no? Así es. Porque desde luego que eso no fue suficiente para doblegar un gobierno, ¿no?
tanto como la misma idea de que las recompensas que ofreció recientemente Trump tampoco son suficientes para doblegar un gobierno, ¿no? Entonces, pues desde luego lo que hay ahí es la continuación de una guerra sucia, pues de una guerra psicológica también contra el pueblo, ¿no? Y contra el gobierno, ¿no? Esta constante idea de que ya no van a mandar a marines gringos, ya hay barcos de guerra en las costas venezolanas, etcétera. Lo que pretenden en buena medida es desmoralizar a la gente o al gobierno, ¿no? Pero me parece que el gobierno venezolano y el pueblo que lo apoya, que sigue siendo mayoría, no se van a doblegar con ese tipo de amenazas, ¿no? Lo han demostrado a través de varios años, ¿no? ¿Qué más, perdón? ¿Qué otras cosas? Pues bueno, pero sí, Jorge. Una información que ha salido insistentemente, y tú dinos si es tan cierta, es que han salido de Venezuela 5 millones de venezolanos porque la situación es terrorífica, el desabasto es casi total y la represión contra la oposición es terrible. Es cierto que ha habido un éxodo masivo de venezolanos, en buena medida derivado no de una represión política, eso es una tontería imaginarlo así, ¿no? Sí derivado de un bloqueo asfixiante de una economía, ¿no? ¿Qué pasa con un país productor de petróleo que la gran mayoría de sus ingresos vienen de esa fuente? Cuando una economía decide simplemente bloquear cualquier tipo de negocios que pueda hacer Venezuela con el petróleo, ¿no? Que van no solo como la venta de petróleo, sino los programas que tenían que ver con intercambio de petróleo por medicamentos, por tecnología, por todo eso, ¿no? De un día para otro se cortan, ¿no? Los Estados Unidos lo que han insistido es que el tipo de sanciones que han estado poniendo no van en contra del pueblo, sino que van en contra de Maduro, ¿no? O en contra de ciertas personas del gobierno, cosa que es totalmente falsa, ¿no? ¿Qué pasaría en México si no permiten que Pemex venda o comercialice sus hidrocarburos, ¿no? Pues la economía de este país se viene abajo, ¿no? Y podrán simplemente decir que el interés es estar contra el peje, ¿no? Pero de todas formas se hace una tabla rasa y todos son afectados. Ahora, es cierto que salieron algunos millones de venezolanos, principalmente el año pasado, y eso lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? En distintos reportajes, en televisión, en periódicos, en varios medios, ¿no? Lo que no hemos visto, lo que esos mismos medios no nos enseñan, es el regreso que hay ahorita de muchos venezolanos, ¿no? De muchos de los que habían salido del país a Colombia, a Ecuador, a Perú, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esos otros países no los han recibido como habían dicho públicamente que los iban a recibir, ¿no? Se han convertido en parias en estos otros lugares, ¿no? Y ante la amenaza de lo que implica el coronavirus, los venezolanos que están viviendo en estos otros lugares ven que se convierten ellos inmediatamente en los últimos en la fila que van a atender, ¿no? Entonces, muchos de ellos han regresado a su país, ¿no? Están regresando en estos momentos. Y esos no tienen toda la cobertura mediática que tenían los otros, que tenían esos mismos cuando salieron de Venezuela, ¿no? Yo lo he denunciado, ¿no? Desde mi cuenta de Twitter o desde lo que yo puedo, ¿no? Una clara campaña de exclusivamente mostrar lo que es malo, o lo malo que pasa en Venezuela, ¿no? O lo ridículo que puede llegar a ser una declaración de Maduro, o etcétera, ¿no? Y cuando están todos los días la gente recibiendo un día tras otro, este cúmulo de noticias, muchas veces exageradas, muchas veces falsas, ¿qué es lo que pasa? Que la gente llega a cualquier noticia sobre Venezuela y se la creen sin chistar, sin ponerla en duda, sin revisar sus fuentes, etcétera, ¿no? Hace poco que se realizaron distintas fiestas en Venezuela,
salió una nota de un cable de AP, ¿no? Que fue replicado por distintos medios, ¿no? Y si uno revisa esas notas, perdón, la nota tiene que ver con una fiesta como de juniors, ¿no? Que se reunieron en distintos lugares. Aún se hicieron las fiestas en los barrios como pudientes de una zona que se llama Altamira, en Caracas, pero también en una isla que se llama Los Roques, ¿no? Si uno revisa estas notas que salen replicadas en los medios mexicanos y que son producidas por cables de agencias internacionales como AP, Reuters, EFE, en una de ellas se acusaba a que uno de los hijos del SAR anticorrupción de Maduro estaba involucrado, ¿no? Sí, pero si uno revisa la nota, Amoroso, por así cierto. Es, de apellido Amoroso, no sé qué tan amoroso sea, ¿no? Con su esposa, espero que sí lo sea, o con su esposo, no sé si eso, cuál sea su... Puede ser gay, a lo mejor. Ajá, exacto. El punto es que el cable estaba redactado con fuentes anónimas, y esas mismas fuentes anónimas lo que decían es que, pues, que ellos ni siquiera habían estado en la fiesta, pero que sabían de alguna fuente que esta persona había estado ubicada ahí, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo se reproducen pues medias verdades o a veces mentiras, ¿no? Sin que la gente revise con lupa esas notas, porque ya estamos tan acostumbrados a recibir noticias malas de Venezuela que ya ni siquiera vemos que la información es, que las fuentes de alguna noticia son fuentes anónimas, fuentes que no estuvieron en el lugar, fuentes que les dijo tal persona, etcétera, ¿no? Así es. Pues ya hiciste que se me cayera el portal, sin embargo, porque trae esa información como súper exclusiva, y entonces yo que leo, sin embargo, tampoco corroboré eso. Qué bueno que me lo dices a mí, pero ya hiciste que, sin embargo, le tenga que poner más la lupa en lugar de leer así porque sí las cosas. Pero sí, exacto. Yo siento que en el fondo no es una buena fuente. Es que llegó un avión chino a Venezuela para ayudar en el COVID-19 a los venezolanos, con muchos expertos y con medicamentos, instrumentos y demás. ¿Es cierto eso? Así es, llegó creo que ayer o llegó hoy, no recuerdo, y seguramente habrá salido al mismo tiempo que salió el avión de México, que también llegó, claro, el día de hoy, me parece, ¿no? Esos son algunas de las bondades que ha tenido por parte del gobierno venezolano, intentar tener una relación multipolar en su política internacional, ¿no? A diferencia de otros países que única y exclusivamente voltean que su economía está directamente relacionada a la economía norteamericana, ¿no? Lo que pretendió hacer en un principio Chávez, ahora Maduro, es diversificar, ¿no? Y si los gringos nos bloquean algo, pues entonces tenemos otros aliados que nos pueden ayudar, ¿no? No está de más para el gobierno venezolano tener como aliado al gobierno chino, que es precisamente el que lleva, digamos, el que lidera esta lucha contra el COVID hoy en día. Sí, y justamente nosotros que estuvimos en Cuba está muy enojado por el tratado del TECMEC que firmó México, y justamente esas son las cuestiones que tú comentas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí México podría enviar papel a Cuba. Ahorita tienen escasez de papel para hacer libros, papel higiénico no tienen casi porque hay falta de papel, y bueno, estas son de las cosas que podría proveer México hacia allá, pero con el TECMEC pues le prohíbe ahorita tener cualquier relación con Cuba, y pues ahí es donde estamos amarradísimos en México, y por eso es terrible este tratado que acaba de firmar México con Estados Unidos. Así es, pues es gravísimo, ¿no? Es simplemente aceptar que alguien más te diga con quién puedes o con quién no puedes hablar, comerciar, etcétera, ¿no? Así es. Oye, y fíjate que platicamos con Luis Guillermo sobre las fake news y cómo se transita, sobre todo esta campaña que hace la derecha, que también en México, bueno, sabemos que está encabezada por Felipe Calderón,
bueno, es uno de los que lo encabezan, y su hijo, que tiene una planta de bots grandísima en México, que es lo que más se ha documentado. Y bueno, platícanos un poquito de este cerco informativo. Digo, a nosotros nos tocó vivir muy de cerca en el periódico Excelsior con Pascal Ventral del Río, que una vez nos quiso imponer una nota de portada de una máquina para votar electrónicamente en Venezuela, el cual él había descubierto con la que se hacía un fraude electoral en Venezuela, y cuando tú te diste a la tarea de investigar esta máquina, pues no existía en la parte electoral de Venezuela, y encontraste la liga de dónde venía esa información, y la información que él daba por exclusiva y demás era de un bloguero en Londres que estaba inventando la información. Y bueno, Pascal dijo que pegó en la mesa y exigió que se pusiera su información porque era Premio Nacional de Periodismo, lo cual hizo que pues nos enfrentáramos duramente con él, y eso fue una de las partes de nuestra salida de Excelsior. Pero cuéntanos un poquito cómo se hace toda esa campaña en contra de Venezuela en los medios de comunicación. Sí, es más o menos esa es la idea de lo que pasó, aunque hay como ciertas precisiones, ¿no? Pascal saca una nota porque quiere tumbarle al gobierno lo de que el IFE iba a sacar una nueva credencial con datos biométricos, y esos datos biométricos los iba a la compañía que iba a sacarlos era Smartmatic, y Pascal supuestamente descubre que esa compañía tenía vínculos con el gobierno venezolano, y entonces toma como su misión muy personal tumbar esa licitación, ¿no? Su nota estaba plagada de errores. Exclusivamente se entrevistó a una persona y yo le demostré que pues la nota tenía errores, ¿no? Y le dije, si hubieras buscado en Google, por lo menos te hubieras dado cuenta que esa máquina no existe, no es la que utilizaron, etcétera, ¿no? Pero pues Pascal, como muchos otros periodistas, es un eslabón más en una campaña de desinformación masiva, ¿no? Con respecto a Venezuela, ¿no? Y ellos no lo ven así, ¿no? Pero son parte de una guerra no convencional contra un Estado, ¿no? La gente se imagina que las guerras exclusivamente es como la de Irak o como en Afganistán o como en Siria, ¿no? Que es que unos militares desembarcan en otro país o llegan por avión a otro país y combaten hasta matar a la gente, ¿no? Pero las guerras de cuarta generación, como se les llama, tienen muchas más facetas, ¿no? Y una de las primeras facetas es la del control de la información, ¿no? El control de la información pasa por las noticias que salen de Venezuela. La gran mayoría de las noticias que salen de Venezuela son producidas por medios privados locales, ¿no? Que siguen siendo una mayoría, por más que la gente tenga la idea de que en Venezuela el Estado controla a los medios. Eso es falso, es falsísimo. La gran mayoría de medios que hay en Venezuela son privados y casi todos con una línea contra el gobierno. Pero también los otros que producen la información son las agencias internacionales. Y estos son los que terminan llegando con cables a Sin Embargo o a cualquier otro periódico. La Jornada misma reproduce muchas veces estas notas que son producidas ya y que tienen de origen una intencionalidad clara en contra del gobierno. Pocas veces, bueno, más bien no digo pocas, nunca, y si alguien me lo puede demostrar, lo agradeceré. Se han sacado reportajes acerca de los vínculos que ha tenido Guaidó con narcotraficantes en su paso por Colombia. Circularon unas fotos, ¿no? Pero hasta ahí, como una especie de y el gobierno dice que hay ciertos vínculos, nada, ¿no? Los miles de millones de dólares que le ha dado Estados Unidos a Guaidó y a su equipo, no ha habido una sola investigación por parte de medios internacionales o locales que demuestren qué pasó con ese dinero o qué se hace con ese dinero, ¿no? Entonces hay una protección de uno de los bandos, ¿no? Y una criminalización de la otra parte, ¿no? Esto es simplemente parte de ese bloqueo comunicacional y de esta guerra como para evitar que la gente se entere de lo que está pasando. Si
y pongo un buen ejemplo, ¿no?, de lo que es el bloqueo comunicacional a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Cuando los reporteros de aquí fueron allá a Venezuela porque había algún problema o había protestas o lo que sea, ninguno es para entrevistar a la población chavista, a funcionarios chavistas, ¿no? Todos van a entrevistar a políticos de oposición y a personas que protestan. Desde luego que eso lo que genera es una... ¿Qué chiste? ¿No te van a dar nota, cabrón? Pues si tú vas a decir que alguien que está bien, no te van a dar nota, pues ¿a qué vas? ¿Y cómo vas a comparar dos versiones, por lo menos? Pero ¿cómo vas no vas a comprobar la versión que ya tienes desde México, ¿no? La gran mayoría de esos reporteros se fueron a Venezuela con una versión ya en su cabeza de lo que iban a encontrar, ¿no? Y nadie lo sacó de su versión, ¿no? Porque entrevistan a las personas que piensan como ellos, ¿no? Y yo creo que yo no soy reportero, ¿no? Pero a mí me queda claro que tengo que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y que si hay dos bandos, pues por lo menos en la población, porque todos se las dan muy de que, ay, voy a hablar con esta perspectiva de derechos humanos, voy a hablar con la gente que está protestando, ¿no? Pero jamás hablan con los otros que protestan, que también son víctimas de las protestas de la derecha, etcétera, ¿no? Y mi jefa, que es venezolana y que vive en México y que se informa de lo que pasa allá a través del canal de noticias del Estado que se llama Venezolana de Televisión, cada semana les bloquean el canal, ¿no? Nosotros nos enteramos si CNN sale de la parrilla de canales de noticias en Venezuela, ¿no? Y todos los medios lo van a replicar, ¿no? Pero nadie en México se entera cuando BTV sale, cuando les bloquean la señal, cuando bloquean las cuentas de Twitter, de Facebook, etcétera, ¿no? Entonces... Mira, yo creo que una de las cosas que... lo que dices acerca de los reporteros, creo que casi siempre van con una idea ya concebida, pero otra de las cosas es de que ya no se ha convertido como el periodismo en una fuente de investigación, sino que ya te conviertes como si fueras un perro y solamente estás buscando que te den como la caricia a los demás jefes y te den la aprobación para que realmente pienses que hagas bien tu trabajo. Y los reporteros, la mayoría de veces lo que busca hacer es exposición. Si no vas y cumples la tarea o la encomienda pues vas y según hay un desmadre y eso es lo que tienes que reportar. Cuando llegas con todo lo contrario y llegas con una versión contrastada, pues se le cae como toda esta gran inversión que hicieron para enviarte, para mandarte viáticos. Entonces, ahí es como una parte que nosotros hemos vivido muy de cerca, que ha sido con los reporteros. Pero la siguiente parte que te iba a decir es cómo, como mexicanos o como público en general, cómo podemos brincar ese cerco, porque la mayoría de veces ya tiene esta idea preconcebida de que hasta ya se hizo como en este modo de ya somos Venezuela, vamos a ser como Venezuela, precisamente a raíz de toda esta información que nos han venido a dar la mayoría de medios, y esta guerra también, yo lo diría, que es como de baja intensidad y que ya nos hacen tener una idea preconcebida de Venezuela. ¿Por dónde nos podemos enterar? Tienes toda la razón, Eric, cuando hablas de que hay una narrativa hegemónica, ya armada, que los mismos reporteros no se atreven a cuestionar, ¿no? Es difícil cuestionarla porque, como te decía, los canales de información oficiales, por llamarlos de una manera, o si fuera exclusivamente que uno quisiera contrastar la información que recibe, están constantemente bloqueados, ¿no? Existe el canal de Venezolana de Televisión, pero existe por lo menos en redes ciertas cuentas que traen una información que no es producida por el gobierno, pero que sí es una información desde una perspectiva, llamémosle chavista, ¿no? Una cuenta que yo recomendaría se llama Misión Verdad, ¿no? Misión-Verdad, ¿no? Para que por lo menos la gente que está acostumbrada a recibir cierta información tenga un contrapeso o pueda contrastarla con algo más, ¿no? Está en Twitter, ¿verdad? Por lo menos con esa, tampoco, exacto, en Twitter, me imagino, no sé si está en Facebook o algo así, yo desconozco porque no tengo Facebook, pero en Twitter sí está. Y más que atiborrarlos con una serie de cuentas, ¿no? Por lo menos esa es suficiente, por lo menos es un granito de arena para que reciban una información que sea distinta, ¿no? Sí. Mi querido George. No, yo ahora sí no tengo
Okay. Otra pregunta, solamente un comentario, el que es historiador, ya lo decía antes Clausewitz, en una guerra el primer deceso es de la verdad, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una guerra, pues tratas de borrar al otro que está enfrente de ti o presentarlo como el malo, como el diablo, como el narcotraficante, como lo que sea. Es decir, hay que simplemente recordar, hace como 15 días, la DEA descubrió que hay varias células del cártel de Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos, y tú dices, caray, pues estos sí descubrieron el agua tibia, porque si uno ve un canal como el canal de historia, pues entrevistan a narcotraficantes mexicanos, colombianos, afroamericanos, todo eso, que dicen hasta en dónde venden la droga, y de repente la DEA dice, ya descubrimos que el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene 2 células aquí y hay 100 personas. Digo, pues es como descubrir el bigote de Venustiano Carranza, ¿no? Es bastante imbécil hacer eso. Entonces, ese es lo que digo yo de Clausewitz. Pues si nos vamos a enfrentar a un enemigo, pues hay que presentarlo como el horroroso, y a Trump como el muy chistoso, ingenioso, aunque se les agarre el trasero, y lo dice él, puedo estar en la Quinta Avenida y agarrarle el bizcocho a una chava y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, si él mismo lo dice, pues ya que podemos decir nosotros. Claro. Oye, pero también no perdamos de vista que son elecciones, y también eso es una de las cosas que casi siempre es una estrategia electoral. Si no son los iraníes, si no es Pakistán, si no es Al-Qaeda, siempre hay algo. La vez pasada éramos los mexicanos, en esta ocasión va a ser Venezuela y el coronavirus. Y yo creo que como Donald Trump subió la batalla del coronavirus como si estuvieran en guerra, yo creo que le está perdiendo. Así es. Así es. Oye, y yo quería nada más que nos comentaras, sobre todo porque estamos también en el canal de Fotoreporteros MX, esta versión falsa que se dio primero de la foto de Ronaldo Schmidt de el chavo con la que ganó el WordPress Photo, el chavo que se quema, y la otra que sacó también la agencia F de los motociclistas quemados, que finalmente primero dijeron, bueno, esa es la versión que subieron las agencias, que había sido por parte del gobierno todas esas acciones, y luego se descubrió que no. Entonces, un poquito que nos contaras estas dos anécdotas. Pasa un poco como que siempre que nos enteramos de algo, es justificando algo en contra del gobierno o acusando al gobierno de algo. Aunque tiempo después, ¿no? Como pasó también cuando fue el concierto en la frontera, y que querían entrar unos camiones con ayuda internacional, ¿no? ¿Qué se dijo en el momento, ¿no? Inclusive hubo videos y fotos. Se acusaba al gobierno de haber quemado esos camiones, ¿no? 3 o 4 meses después, producto de una investigación de algunos reporteros del New York Times, se dieron cuenta que no, que quienes habían quemado los camiones habían sido las mismas personas que estaban protestando, claro, o que habían lanzado unas molotovs contra eso, ¿no? Me parece que pasa un poco con las fotos, ¿no? Desconozco exactamente si con la foto de Ronaldo se dijo que el gobierno lo hubiera quemado o algo así, ¿no? Sí, la versión primaria, y que la subió a FP, luego modificaron la información por verificación, porque sí son más rigurosos a FP en ese sentido, pero bueno, la versión original es que le habían lanzado una bomba molotov al chico que sale quemado, cuando no resultó así. Cuéntanos qué pasó en realidad, mi querido Javier. Esa foto son unos chavos que le quitan la motocicleta a un policía y están dándole palazos, rompiendo ahí la motocicleta, estalla el tanque de gasolina y uno de ellos se quema, ¿no? Lo que ocurrió también en unos días antes de eso es que un chavillo, que es un menor de edad,
un chavo de 17 años de nombre Neomar Lander, si mal no recuerdo, en una protesta, pues lo presentan como que el chavo había muerto porque le habían aventado una bomba de gas lacrimógeno y le había explotado en el pecho, ¿no? Cuando lo que ocurrió en realidad es que el chavo estaba preparando explosivos caseros y uno de esos le explotó en el pecho, ¿no? Era fácil notar, era fácil pues para alguien que ha trabajado y sabe cómo explota una molotov y sabe cómo explota una bomba lacrimógena y sabe cómo explota un mortero casero, lo que le había pasado a este muchacho, ¿no? Lo que yo critiqué mucho en su momento no es desde luego la foto de Ronaldo. La foto de Ronaldo es una foto excelente foto, sí, de alguien que estaba en el momento indicado, en el lugar indicado y toma algo, ¿no? Claro. Independientemente de que la lectura a nivel internacional sea, puta, a este pobre chavo lo están quemando, ¿no? O aunque el pie de foto diga eso y Ronaldo no haya mentido ahí, ¿no? Sí, sí. Lo que visualmente se percibe es eso, ¿no? Es las protestas están tan cabronas que este chavo terminó quemado, ¿no? Sí, sí. Yo lo que critico ahí, y critiqué mucho de AFP en ese momento, es que si uno revisa, unos días antes, bueno, por esas mismas fechas, una persona negra, ¿no? Fue quemada en una manifestación de opositores porque dijeron que era chavista. Se me fue ahorita su nombre, al rato me acuerdo, ¿no? A esta persona negra que acusaron de haber sido chavista y que apuñalaron y quemaron vivo, ¿no? No tenemos más que 2 fotos en el archivo de AFP del momento en el que lo están quemando vivo, ¿no? Nadie de la agencia fue para ir a entrevistar a la mamá, nadie de la agencia fue para ir a tomar una foto del funeral, ¿no? En cambio, del chavito Neomar Lander, se entrevistaron a los papás, a la mamá, se mandaron como a 4 o 5 fotógrafos a registrar el sepelio, se tomaron no sé cuántas fotos de la gente que iba a dejarle una florecita al lugar donde había pasado todo, ¿no? Entonces, ante un crimen, llamémosle político de odio, ¿no? Contra una persona que fue quemada viva, apuñalada y quemada viva, solo hay 2 fotos, ¿no? En cambio, de este otro caso de un chavo al que le explotó la bomba que él estaba armando, ¿no? Tenemos una infinidad de imágenes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que hay una desigualdad en la información que se recibe aquí, ¿no? Si tú eres víctima de la oposición, nadie se va a enterar de que exististe, ¿no? En cambio, si alguien te puede achacar tu caso como en contra del gobierno, todas las agencias internacionales van a estar ahí multiplicando lo que te pasó, ¿no? Así es, y bueno, desde aquí también le mandamos un gran abrazo a Adriana Estela Flores, que es otra reportera que está ahorita de regreso, estuvo un buen tiempo en Telesur como presentadora en Venezuela y está de regreso, y que también ha tenido que lidiar con las empresas periodísticas porque ha tratado de hacer este contrapeso de información sobre el tema Venezuela, y bueno, siempre es atacado, que es otra de las cosas que tenemos que decir. Si uno hace una defensa, siempre es uno atacado como chavista, ¿no? No puedes dar un equilibrio porque entonces ya eres chavista, no, o sea, no puedes Exacto. decir que quieres equilibrar las cosas, sino de primeras te dicen ya chavista por hacer este análisis. Oye, Javier, y de por default... Paréntesis rapidísimo, solo quiero decir, el nombre del chavo que fue quemado, apuñalado y quemado vivo es Orlando Figuera. Ok. Punto. No quería que quedara como un anónimo más. Sí, claro. Perdón, okay. Eric. Sí. Oye, yo creo que es muy difícil tomar esta postura de asumirse como, no como chavista, ¿no? Sino que buscando la verdad. ¿Tú qué te has encontrado durante toda esta camino de ser profesional de la fotografía, que te hayan catalogado, que te hayan dicho, que te hayan señalado por tomar esta postura? Pues no sé, seguramente hay quien piense que eso me lleva a no ser parcial, más bien a ser parcial, ¿no? O que eso me pone una especie de venda en los ojos para no ver otras cosas que puedan estar pasando, ¿no? Pero bueno, pues que me lo digan, me entra por un oído y me sale por el otro, ¿no? Yo también tengo mi opinión acerca de las otras personas que no ven esta otra realidad, ¿no? Recuerdo que también tuve alguna discusión a través de Twitter con Paris no sé qué,
Paris Martínez. Ajá, que Paris Martínez, reportero, ¿no?, de Animal Político hace tiempo, ya no está ahí. Así es, ¿no? Yo le dije, Paris, ¿no? Si vas, entrevista a otras personas, ¿no? Hay víctimas, ¿no? Como la familia de este chavo, Orlando Figuera, ¿no? Que también tienen cosas que decir, ¿no? Porque muchos reporteros van con la bandera de la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y en realidad lo único que van es a reproducir un discurso hegemónico, ¿no? Una narrativa ya armada desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues yo desde luego tengo mi perspectiva de quienes piensan así, ¿no? De las únicas personas, como tú bien dijiste, Eric, que van a darle a sus redacciones lo que la redacción quiere escuchar, ¿no? Como también hace poco estaba yo discutiendo con otro compañero, ¿no?, a quien estimo mucho, ¿no? Yo decía, pues es que cuando un reportero va a tomar fotos de la ciudad vacía, también puede ir a tomar fotos de la ciudad llena de gente, ¿no? Depende de lo que le pidan en su redacción, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el papel del fotoperiodista, ¿no? El fotoperiodista ahí se vuelve un cumplidor de órdenes de trabajo, ¿no? No es una persona que tiene un criterio propio, que va y dice, a ver, es que yo lo que encontré es esto, ¿no? Es que si la línea de tu medio es decir que la ciudad está vacía, aquí están las fotos. Si la línea de tu medio es decir que la ciudad está llena de gente y nadie respeta, pues aquí están las fotos, ¿no? Entonces, pues es un poco el cuento de nunca acabar. Yo no espero que toda la gente piense como yo. Yo lo único que deseo es sembrarles una semillita de que la información que están recibiendo respecto al tema de Venezuela está viciada de origen, ¿no? Y muchas veces si uno lee con lupa, como decía Jorge, las notas, te das cuenta que, chinga, ¿no? Pues es que aquí los informantes ni siquiera estuvieron ahí, ¿no? O son tales personas, ¿no?, que son abiertamente opositores, ¿no?, etcétera, ¿no? Yo tengo la ventaja de que, pues, la cercanía que tengo con la información de Venezuela a través de mi familia, ¿no?, me hace conocer a muchos personajes, ¿no? Pero aquí en México les pueden hablar de algún Pedro Pérez, por decir algo, ¿no?, que yo sé que es alguien que tiene mucha cola que le pisen, y aquí se recibe como si fuera una persona totalmente pues carente de, pues imparcial, ¿no? Así es. Pues bueno, mi querido Javier, te agradecemos mucho este análisis sobre Venezuela y pues estaremos también pendientes por si sale algo, pues que nos vuelvas a dar claridad sobre lo que está pasando allá y te marcaremos en estas cuestiones. Vale. Les doy una notita chusca más, ¿no? Ajá. Dentro de la lista esta que sacaron de varios funcionarios, Maduro pedían 15 millones por su cabeza, ¿no? Pero había otros tantos, y Diosdado pedían 10 millones, Diosdado, etcétera, ¿no? Uno de ellos, mi prima, que es fotoperiodista en Venezuela, trabajaba con él, ¿no? Era la fotógrafa suya cuando esta persona era gobernadora de un estado, ¿no? Entonces, a mí, cuando yo escucho que digan que esta persona es terrorista, narcoterrorista, me da mucha risa, ¿no? Es como que digan que cualquiera de nosotros trabajó para un terrorista, para un narcotraficante, ¿no? Para el Chapo. Cuando uno que conoce a esa persona, para el Chapo o algo así, dices, por favor, ¿no? Sí. Pero bueno. Oye, pues muchas gracias, Javier. Yo les decía aquí a los compañeros, y no estabas tú, que el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, que tiene casi 3 millones de miembros, es un señor que se llama Oliver North, que fue el de Irán Contra, ¿no? La operación Irán Contras, y que seguramente tuvo que ver con la muerte de Manuel Buendía, porque Manuel Buendía estaba tratando de investigar la operación Irán Contras. Entonces, este cuate que además lo metieron a la cárcel un ratito, y ahora ya es el presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, pues uno dice, a los verdaderos asesinos y narcotraficantes, pues los meten 6 meses, los sacan y luego los hacen los prohombres en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nos puede dar Estados Unidos cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Estamos pues en una locura, ¿no? Así es, George. Oye, Javier, pues como siempre, un placer hablar contigo. Esperemos que nos visites más seguido y pues echar una tertulia por acá, y pues vamos a estar al pendiente. Creo que no nos queda otra para ver cómo se están desarrollando las cosas en Venezuela.
Va, pues mientras el coronavirus lo permita, aquí estaremos. Gracias mucho. Muchas Un gracias. gran abrazo. Bye Un bye. abrazo. Bye, bye. Oigan, pues bueno, Interesante. está Alfredo Guerrero nos estaba viendo, Ana Cárdenas también, Víctor Flores Estrada, también le mandamos un abrazo, Natalia Cátedra, Viridiana dice, muy interesante el punto de vista del historiador Javier Otaola, Marta, ahí está viéndonos también, la queridísima Marta. Ana Paola Lara también nos dice, fortuna de haber podido trabajar con ustedes, abrazos, chido que hagan sus pláticas. El buen Héctor López también dice, saludos y abrazo. Y Abdel, te está viendo Héctor, tu hermano, espérate, ahí, espérate primero. Va a ser su cumpleaños del Abdel, por favor, sí. Mándele ahí felicitaciones. Felicitaciones, Vania Samayoa, Abdel. También ahí está, un abrazo a Vania y a Marucia, allá a la colonia Guerrero, un abrazo y un beso. ¿Qué ibas a decir del buen Héctor entonces? Oye, que hay que invitar a Héctor, porque creo Héctor tiene una gran experiencia cubriendo toros, deportes, y creo que toda su experiencia nos las puede venir a compartir, porque lleva muchos años, es un excelente fotógrafo, y pues también Abdel habría que invitarlo, porque también ha estado dentro de muchos conflictos, y una de las cosas más importantes que tiene es de que él empezó desde que era digital, análogo, este oficio, y hasta pues que se ha convertido en digital, y él ha pasado como desde la vieja escuela hasta pues actualmente, ¿no? Entonces creo que es una buena entrevista y para ver cómo se ha desarrollado esta profesión. Ok, bueno, Leonardo Figueras nos dice, los conocimientos de Alejandro le señalan como indicado para elaborar un texto sobre la prensa en México en el cambio del régimen. Pues ya me dejaron chamba ahí para la Facultad de Política. Está muy bien, el maestro Leonardo, ahí haré ese artículo para pasárselo, maestro Leonardo. Y Vania Samayoa nos manda saludos. Pues, ¿qué más temas tenemos, mi querido George? Que se nos haya quedado en el tintero. Yo les quiero recomendar un texto que leí hoy de un señor que no conozco, que se llama José Soto Galindo, que su artículo se titula La prensa después del nuevo coronavirus, y está en El Economista del 5 de abril. Okay. Y dice que muchos medios tienden a desaparecer. Señala, por ejemplo, a la Crónica y Récord, que ya no se imprimen. Así es. Récord ya no se imprimía. Y dice que en Puebla, yo no sé por qué habla de Puebla, porque no conozco yo al señor José Soto Galindo, sino simplemente lo leí. Dice que en Puebla los periódicos El Popular, Intolerancia, La Opinión, Cambio y en parte El Sol de México, los anteriores hasta Cambio ya no se imprimen. Okay. Y El Sol de México está en una impresión mínima, incluso ya sin color. Sí. Entonces él plantea que pues ya todo va a ser por Google y por internet y demás, y que los impresos tienden a desaparecer por 3 o 4 cuestiones que él dice. Una, porque son caros, ya es difícil distribuirlos, no va a haber publicidad, porque dice, ahora que estaban hablando de la tía Rosa, pues ¿a quién se le va a ocurrir hacer publicidad de la tía Rosa o de claro. Pancho Pantera en estos momentos? Pues la Yo gente... creo que a Eric podemos vestirlo de Pancho Pantera y decir al gatazo, ¿eh? Bueno. Finalmente dice que la baja del dinero con López Obrador a la prensa también va a ser otra cosa que lleve a la decadencia de los medios. Entonces, me parece, es un texto pequeño además, pero vale la pena leerlo para reflexionar y hablar sobre él. Pero lo que decía Eric, yo creo que sería muy interesante tener a alguien
en efecto, que supiera de deportes y toros y nos dijera, aparte de la prensa, qué va a pasar con eso. Claro, claro. Si no va a haber corridas de toros, Pues sí. ni partidos de fútbol, porque un chino dice que en septiembre viene un repunte del coronavirus. Así es. No sé si sea cierto o no, pero imagínense ustedes, salimos en junio, julio, de esta pandemia, estamos 2 meses y luego viene otra, pues acaba con un chorro de cosas aparte de seres humanos. Entonces creo que valdría la pena ver qué va a pasar en algunas cuestiones que antes eran nuestro disfrute dominical, ¿no? Como el fútbol, hace muchos años para mí no, pero para la mayoría de la gente. Así es. Oigan, pues sí, Eric. Pues es que yo vi una nota últimamente en internet han salido como muchos remedios caseros de cómo mezclar ciertos componentes químicos, que en este caso sería cloro, sí, eso es muy importante. Sí. Alcohol y vinagre, bicarbonato. Entonces, muchas de estas cosas que se mezclan tienen propiedades químicas que hacen que reaccionen, y no reaccionan de una manera positiva, sino que en vez de acabar con el coronavirus, tal vez pueden acabar con todo lo que hay alrededor, porque las reacciones químicas y los envases que no son especializados puede que acaben hasta con la vida propia, ¿no? Entonces, les voy a leer aquí algo muy rápido. El agua oxigenada nunca se debe de mezclar con cloro, porque si se mezclan, se forman cloratos y por reacción exotérmica generan calor y pues muchas veces pueden hacer explotar los envases en los que están, y también puede causar intoxicaciones. Entonces, pues no se vayan con todas estas recetas que su tía les anda mandando o sus primos. Yo sé que tienen como muy buenas intenciones y se quieren ahorrar el Lysol o quieren sentirse protegidos, pero no hay como el agua y el jabón, que lo que hace con el virus es que acaba con esta capita de proteína que tiene, y pues el jabón es una de las cosas más importantes. Ahora ya si ocupas Lysol, si ocupas cualquier otra cosa, pues está bien, pero el cloro, los patitos, apoyen al comercio mexicano. Ya nadie compra el cloro patito nada más porque se hicieron a la fama por su nombre de patito, y ese cloro patito siempre ha estado con nosotros, con las familias mexicanas, y que pues poquita agüita, poquito cloro, y con eso, mira, felices. Adiós, coronavirus. Así es. Pues bueno, síganos por las redes sociales. Ya escribió también Iván Pérez Amayoa, saludos para la banda. Les recordamos que George ya no va a estar tan seguido en el Radio Educación, pero lo pueden seguir por aquí a la familia Samayoa, que es de tus fans número uno. Seguido. No me corras. No, pero en esta pandemia, en esta contingencia. Sí. Entonces aquí los viernes ya no estaremos en que no te grillen. Bueno, mira, ahí otra exclusiva que está dando desapareció Jorge Meléndez. Entonces, para que nos sigan de aquí de 8 a 9, sí, claro. Que estaremos, ahora nos pasamos un poquito, pero aquí estaremos con Jorge Meléndez, porque la familia Samayoa es de las que más te siguen, mi querido George, es de tus fans número uno. Entonces, gracias. Por ahí los puedes seguir. Sí. Dice Iván Pérez Samayoa, lo más estúpido y peligroso es el cloro o el agua oxigenada, son oxidantes muy fuertes, dice. Entonces, pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que también está ya, estamos en YouTube, con los podcasts de este programa, y ahí también, tanto en YouTube como en Facebook, está nuestro botón para donar, y pues nos pueden dejar desde 10 pesitos, 50 pesitos, 100 pesitos, 500, 1 millón, lo que ustedes gusten, ahí dejarnos, y pues nos estamos viendo el día de mañana.
Bueno, pues mañana nos vemos aquí. A ver cómo nos va con las noticias y pues después de la conferencia magistral que tuvo Hugo López-Gatell a los reporteros, esperemos que ya el día de mañana hagan unas mejores preguntas y no les pregunten lo mismo de que cuántos muertos va a haber, nos van a reprimir. Entonces espero que ya todo el mundo entienda y que estudien. ¿O cuándo se acaba el coronavirus? ¿Cuándo que se va a acabar? Es una de las preguntas que es verdaderamente demencial, ¿no? Si alguien supiera. Sí. Por cierto, subieron un video en donde ponen a Ciro Gómez Leiva narrando sobre la 4T y todas sus mentiras y negativas, y bueno, Ciro Gómez Leiva subió un tweet que dice: es absolutamente falso el video que circula con mi supuesta voz, en donde adjetiva grotescamente a la 4T. Lo que tengo que decir lo expreso en TV y en la radio. Ciro Gómez Leiva. Y bueno, lo dijo con Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga tuvo que entrevistar a Ciro Gómez Leiva para que saliera a desmentirse. Pues, sí, pero entonces yo, si fueran Pinochos, estaría, mira, saliendo por el teléfono, una nariz así enorme y el otro así. No le daba la pantalla. Oigan, entre los dos. Fátima Molina dice: Caro Molina y Fátima del Olmo, saludos, nos mandan. Y oigan, también sigan a la red de periodistas de Quintana Roo en Twitter, @redperiodistasqr. Es un nuevo esfuerzo que tienen nuestros amigos periodistas en Quintana Roo para decir qué está pasando allá. Entonces síganlos por favor en Twitter. Y también nos faltó decir que hoy se hizo un concierto en la Secretaría de Cultura para que todos se quedaran en casa, donde estuvo Trocker, Eli Guerra, Pate de Foix, Triciclo, Vivir Quintana y demás. Y bueno, yo creo que los mejores de ese concierto fue La China Sonidera y Joaquina Mertz, que son unas chicas que están empezando. Y bueno, los que estuvieron increíbles fue el Gran Chéjere con Natalia Cobos y Alonso Borja. Y Emilien. Y Alonso Borja, que por cierto no los quieren contratar en la Ciudad de México. Por suerte, esta era de la Secretaría de Cultura Federal y sí pudieron estar, pero fueron los mejores. Y Trocker, una banda de Guadalajara, estuvo increíble. Yo creo que son de los mejores grupos ahorita de fusión jazz, igual que Los Dorados. Entonces, pues no se pierdan. Ahí quedó también el streaming arriba, lo pueden ver. Alex, perdón, sí. ¿Podemos verlo en YouTube ese concierto? Así es lo que estoy diciendo, que se puede ver en la de Secretaría de Cultura, se quedó ahí en el Facebook de la Secretaría de Cultura, y también pues nosotros lo replicamos en Periodistas Unidos y Fotoreporteros este concierto, entonces ahí lo pueden buscar, y ahí son alrededor de 2 horas y media de conciertos de diferentes, y cerró, por cierto, Eugenia León, que pues es ya el estandarte de esta 4T, porque está en todas las cuestiones de la 4T, y bueno... pero hay que recordar que doña Eugenia León viene de un grupo que se llamó Víctor Jara, que era del Partido Comunista Mexicano. Muy bien, y bueno... Y por cierto, uno de sus guitarristas, acompañantes, Mario Rivera, en la primera marcha homosexual, la encabezó, y ahí yo lo conocía desde el partido, no sabía que era homosexual, y me dijo: oye, ven, súmate a la marcha. Sí, cómo no, para apoyar a la primera marcha del orgullo homosexual, y Mario Rivera tuvo el valor de mostrarse como homosexual, algo que era difícil en el Partido Comunista, aunque ya habíamos avanzado también en un artículo diciendo que podía ingresar al Partido Comunista cualquiera que fuera su religión o su preferencia sexual o lo que fuera, porque antes en los partidos comunistas eran totalmente dogmáticos, y cualquiera que tuviera alguna religión o preferencia sexual no era admitido, y en el Partido Comunista lo logramos en el año 80, y Mario Rivera encabezó esa marcha, y era del grupo Víctor Jara,
de Eugenia León y de su hermana, que se me va el nombre. Bueno, pues Muchas gracias. muchas gracias y los dejamos con un video muy chistoso que también corrió en redes sociales de Bárbara de Regil, que está haciendo ejercicio en una nueva aplicación que se llama TikTok y que se ha vuelto un revuelo de videos, de pequeños videos, y bueno, el Mastuerzo se la cotorrea a más no poder, fumando marihuana a diestra y siniestra. Entonces les dejamos este gran video para que lo disfruten y nos vemos mañana. Hasta luego, chicos. Bye bye, gracias a todos.